Bienvenido y quiero felicitarte por apartar este espacio para profundizar en la palabra de Dios. Ahora vas a escuchar un mensaje de la Iglesia Bautista Highview en español en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos. Nosotros existimos para llevar a todas las personas a conocer y seguir a Jesús. Deseamos ser una iglesia bíblica, una iglesia cristocéntrica, centrada en el Evangelio, que tiene una predicación expositiva. ¿Qué es una predicación expositiva? Es aquella predicación que se enfoca en el texto bíblico, busca interpretarlo bien y aplicarlo legítimamente a la vida de las personas. Ahora, yo quiero invitarte a que no solo escuches la predicación expositiva, sino que tú seas un oyente expositivo, que seas un oyente que abre su Biblia, que busca en el texto, que trata de entender la Escritura y aplicarla a tu vida. Oramos que Dios bendiga su palabra y que tú puedas conocer más a Cristo. Gloria a Dios. Pueden sentarse y abrir sus Biblias en Romanos capítulo 15. Romanos capítulo 15. Vamos a estar hoy viendo del versículo 1 al 7. Romanos 15 del 1 al 7. Sin embargo, yo quiero comenzar leyendo un poquito antes para entender el contexto, porque el capítulo 15 comienza abruptamente en algo que Pablo venía diciendo antes. Entonces voy a empezar leyendo desde Romanos 14, 12. Romanos 14, 12 dice: de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por tanto, ya no nos juzguemos los unos a los otros. No nos juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidan esto: no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Yo sé y estoy convencido en el Señor Jesús de que nada es inmundo en sí mismo, pero para el que estima que algo es inmundo, para él lo es. Porque si por causa de la comida tu hermano se entristece, ya no andas conforme al amor. No destruyas con tu comida a aquel por quien Cristo murió. Por tanto, no permitan que se hable mal de lo que para ustedes es bueno, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que de esta manera sirve a Cristo es aceptable a Dios y aprobado por los hombres. Así que procuremos lo que contribuye a la paz y a la edificación mutua. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre que escandaliza a otro a comer. Es mejor no comer carne ni beber vino, interesante, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Por cierto, aquí se incluyen muchas cosas de las redes sociales que hay hoy en día. Ni hacer nada que tropiece, en que tu hermano tropiece. La fe que tú tienes, tenla conforme a tu propia convicción delante de Dios. Dichoso el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda, si come se condena, porque no lo hace por fe. Todo lo que no procede de fe es pecado. Y ahora empieza el capítulo 15. Así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Porque todo lo que fue escrito en tiempo pasado para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda
tener el mismo sentir los unos para con los otros, conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Vamos a orar. Señor, somos una familia de discípulos, una iglesia que tú has formado aquí en esta ciudad. Una iglesia de discípulos verdaderos que tú has rescatado del pecado para ti. Somos tu pueblo, tu rebaño, tu novia, tu esposa, tu templo, tu cuerpo, tu familia. Y nos dolemos de no ser perfectos. Nos dolemos de no estar en una presente condición sin mancha, ni arruga, ni defecto. Nos dolemos, Señor, de no mostrar el perfecto amor constante que tú nos muestras. Y queremos ser pastoreados por ti, por tu palabra, y despertados a la identidad que tú nos has dado para vivir en unidad, en amor, en armonía, en perdón. Te pido, Señor, que nos ayudes a entender tu voluntad y amarnos unos a otros, aún más allá de lo que pensamos. En el nombre de Jesús, amén. Hemos estado hablando, Pablo ha estado hablando de este mismo tema por 3 semanas. Pablo ha estado escribiendo capítulo 14, 15, sobre este tema de la relación entre cristianos. Cuando hay un desacuerdo, específicamente él está lidiando con un desacuerdo probablemente entre judíos y gentiles, entre personas que venían del judaísmo con prohibiciones de no comer puerco, de guardar el sábado, de circuncidarse y de muchas otras cosas. Por ejemplo, Jesús hablaba de lavarse las manos como ritual cada vez que iban a comer. Muchas otras tradiciones en el que ellos no podían despegarse de todas esas tradiciones para decir, somos una nueva criatura en Cristo Jesús, vamos a vivir para Cristo. Sin embargo, los gentiles no venían con esas tradiciones. Los gentiles venían del paganismo y más bien ahora estaban más sujetos a la santidad de ser cristianos, pero no se extendía hacia ver alimentos impuros, porque el cristianismo no da alimentos impuros. No se extendía hacia circuncidarse, porque el cristianismo no te llama a circuncidarte. Y había esta libertad de su conciencia de decir, vamos a vivir para Cristo en santidad, pero para ellos lo que significaba eso era diferente para los judíos cristianos que estaban en su iglesia. Y decían, tú dices que vives para Cristo, pero mira, ¿no tienes cuidado con lo que comes? ¿No tienes cuidado con lo que hiciste el sábado? Todas estas es el contexto y lo que potencialmente estaba sucediendo en esta iglesia. Y Pablo por eso está enfatizando esto. Es interesante, ¿no? Hemos ya estudiado casi toda la carta a los romanos. ¿Cuántas doctrinas Pablo habló? Muchísimas. ¿Cuánta profundidad? ¿Cuánta teología? Y una pregunta que nos hacemos como lectores es, ¿por qué dedica tanto espacio a esta situación entre hermanos cristianos? Y esta es la razón. Porque el Señor ama la unidad de su iglesia.
Y la unidad de la iglesia es fácilmente corrompida y perturbada por desacuerdos comunes y corrientes entre miembros de la iglesia. Y si los miembros de la iglesia no aprenden primeramente a verse como la familia de Dios, un compromiso fuerte y genuino, y segundo, como personas que están aprendiendo a amar sabiamente, más allá de, no, es que yo lo traté bonito o yo le preparé un sándwich, es que yo estoy pensando en su conciencia y en cómo esto va a afectarle y va a ofenderle y cómo esto le va a desagradar, pero el Señor me está llamando a agradar a mi hermano. Y todo esto es más complejo, es un amor mucho más sabio, mucho más maduro, que produce una unidad mucho más fuerte y perdurable por los siglos de la iglesia. Y Pablo ve ese peligro de la desunión de la iglesia por desacuerdos secundarios o por ofensas. No necesariamente desacuerdos, pero ofensas. Santiago, por cierto, menciona algo parecido y simplemente quería recordar esto. Santiago capítulo 3, versículo 1 al 2. Hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes sabiendo que recibiremos un juicio más severo, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Todos fallamos de muchas maneras. Una vez me preguntaron, una persona que quería volverse miembro de la iglesia, dice, yo he sido herido en otras iglesias y bueno, yo espero que aquí, yo le digo, no, aquí vas a ser herido. Si estás suficientemente tiempo con nosotros, alguien te va a ofender. Alguien va a hacer algo que te choca. Alguien va a corromper tu paz por un tiempo. Porque no existe la iglesia glorificada, santificada a la perfección en este mundo. Y no solo eso, la iglesia constantemente está creciendo con nuevas personas que están en un comienzo de su proceso. Y por lo tanto, si pasan 10 años y decimos, bueno, ya hemos madurado, sí, pero en esos 10 años cada vez va entrando nueva gente que va comenzando. Siempre va a haber el potencial de ser ofendido. Y Pablo quiere enseñarnos cómo lidiar con esto. Por lo tanto, mi mensaje el día de hoy no es volver a repasar otra vez el mismo tema de la libertad cristiana, lo cual hemos profundizado por las últimas 2 semanas. Y si no has podido estar, por favor, mira esos sermones en internet que tenemos. El pastor Daniel hizo un excelente trabajo. Yo antes de él estuve predicando del mismo tema. Hoy yo quiero que pasemos a la aplicación, a la exhortación, a lo que quiere Pablo que suceda en nosotros. Y por eso el mensaje de hoy se titula ¿qué tipo de familia seremos? ¿Qué tipo de familia seremos? Déjeme contarle una historia. Así como muchos de ustedes quizá puede ser que hayan crecido sin ser cristianos como yo, o puede ser que no, y de repente estaban en un campamento, en un fuego, siendo niños, siendo jóvenes, y de repente les atrae a los niños, a los jóvenes en un campamento empezar a contar historias de terror. ¿Sabes qué? Mi tía una vez vio un fantasma. Una vez me pasó con unos hermanos acá en un compartir y empezamos a contar. ¿Y tú has visto algo? No, pues, pero yo conozco a alguien que sí escucho como que una voz una vez. Yo nunca he visto un fantasma. ¿Tú has visto un fantasma? No sé, yo al parecer vi algo así, ¿no? Estas historias de terror, ¿no? Que empezamos a contar con esta curiosidad. ¿Sabían que cuando los pastores de diferentes iglesias se encuentran
Una de las cosas que les encanta hacer es contarse historias de terror, pero de experiencias en sus iglesias pasadas quizá, ¿no? Por ejemplo, estas historias, por cierto, dan risa cuando las estoy contando de aquí, pero sufrieron mucho estos hombres. Tengo dos historias, una de ellas. Un amigo estaba en una iglesia tan mala, eso suena como el comienzo de un chiste, ¿verdad? Estaba en una iglesia tan mala. Yo le llamé el templo de Satanás, ¿no? Porque o la congregación de Satanás es lo que le dice Jesucristo a una de las iglesias en Apocalipsis. Estas personas estaban tan corruptas, tan lejos de la salvación, definitivamente no eran cristianos, que apenas llegó, estaban haciéndole la vida tan imposible a este pastor, ofendiéndolo de tantas maneras, que su esposa, una vez tratando de tener una conexión con las hermanas que habían ahí, había un compartir, va a la cocina de la iglesia y había traído un pequeño pie que ella había preparado, la esposa del pastor, y le había traído: hola hermanas, mire, vengo para traer esto para el compartir que vamos a tener. Las señoras la miraron y empezaron y le dijeron: oh, gracias. Lo tiraron a la basura y le dijeron: cuando necesitemos algo te vamos a decir. Imagínense el nivel de maldad que debe haber una persona para tratar a alguien así. Otra historia, un profesor en Texas que nos enseñaba una clase de ministerio pastoral, siempre nos contaba historias de terror. Él, por ejemplo, contaba su historia personal en que su primera iglesia, a la que él por primera vez comenzó a pastorear y le llamaron a pastorear, apenas llegó al final del servicio, empezaron a saludar a las personas y uno de los hermanos que lleva tiempo ahí llegó y le dijo: hola, ¿usted es el nuevo pastor? Sí. ¿Sabe? Vamos a hacerle la vida imposible hasta que usted se vaya. Le doy 2 semanas. El profesor nos cuenta cómo él actuó y dijo: bueno, ¿sabes qué? Dios me ha llamado a estar aquí. Y empezó simplemente a orar junto con su esposa todos los días. Y el Señor lidió con esa situación y con ese hermano, no recuerdo exactamente cómo. Pero en fin, estas son historias de terror. ¿Por qué te estoy contando esto? Hermanos, lo primero que un incrédulo, es decir, alguien que no es cristiano, alguien que no conoce las cosas que los cristianos ya que llevan muchos años conocen, lo primero que ve un incrédulo, en nosotros, en las iglesias, en los cristianos, no es nuestra sana doctrina. Eso es lo que busca un cristiano buscando una iglesia. Lo primero que un incrédulo ve en nosotros es cómo nos tratamos unos a otros. ¿Cómo nos tratamos? ¿Nos ofendemos con descaro, sin compasión? ¿Tenemos cuidado de agradar al otro? ¿De ser amables? ¿Qué tipo de familia seremos? ¿La familia que tiene un ambiente de ofensas, como Pablo está diciendo acá? O la familia que sigue las instrucciones de la palabra y dice que busca agradar a su hermano. Miren ahí el versículo Romanos 15, 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo. Anteriormente él está diciendo: no se agraden a ustedes mismos, ¿verdad?
agraden a su prójimo, busquen agradar a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. ¿Qué tipo de familia vamos a ser? ¿Qué tipo de iglesia? ¿Qué tipo de familia de discípulos? ¿Uno que vive para sí mismo individualmente? ¿O uno que ve al otro con gran importancia, respeto, honor, cuidado? Lo más poderoso que podemos presentar como primera impresión a un mundo perdido es nuestra manera de amarnos unos a otros. No nuestras pantallas, no nuestro equipo de sonido, no nuestra doctrina, nuestro amor. ¿Existen en los conciertos seculares pantallas mejores? Claro que sí. ¿Sonido mejor? Claro que sí. ¿Existen libros que tengan pensamientos profundos que no son cristianos? Claro que sí. Pero cuando un incrédulo, como yo lo era, a los 16 años, ve por primera vez una comunidad de personas que se aman de una manera inusual, especial, eso no se puede conseguir en el mundo. De una manera santa, de una manera centrada en Dios, de una manera llena del Evangelio. Nuestra forma entonces de vivir va a impactar a otros. Nuestra forma de dar la vida el uno por el otro, nuestra manera de perdonar y resolver conflictos cuando lo hay, porque lo va a haber. Nuestra forma de pedir perdón y humillarnos va contrario al ego humano. Nuestra forma de tener paciencia unos con otros y compromiso unos con otros sin abandonarnos a la primera vez que hay una sospecha de insatisfacción en nuestros corazones. Ese es el amor que Jesús le llama la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo y la sal de la tierra. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo les doy, Jesús dijo, que se amen los unos a los otros. Que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos por los otros. La gran pregunta que yo quiero que consideremos juntos el día de hoy ante la palabra de Dios es: ¿qué tipo de familia seremos? Y yo quiero ir a través del texto y ayudarnos a meditar y a profundizar en 5 respuestas a esta pregunta, 5 metas, 5 deseos que debemos tener en mente como iglesia. Vamos a comenzar con la primera. Queremos ser una iglesia, una familia de discípulos organizada por la presencia de Cristo. Queremos ser una familia organizada por la presencia de Cristo. Fíjate cómo Pablo comienza en el versículo 1 al 2, hablando de estas reglas de relacionarse unos con otros. Pero son reglas que no están escritas, son formas en las que uno al otro van honrándose y respetándose y perdonándose y amándose. Miren que dice: así que nosotros, los que somos fuertes, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrada a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Hay estas prioridades, estas relaciones, este orden, esta armonía unos con otros. Lo primero que tenemos que hacer para entender el texto es preguntarnos qué significa fuerte, ¿verdad? Pablo está diciendo, los que somos fuertes, él se incluye ahí. Pablo es judío, por cierto. No todos los judíos tenían este problema de tradicionalismo, pero Pablo había estado convencido de su libertad en Cristo. Y él se incluye dentro de este grupo de personas que se llama fuerte. Ahora, es difícil a la perfección definir lo que Pablo está diciendo, pero una forma de hacerlo es que tú pienses fácilmente esto:
Cuando Pablo aquí dice fuerte, está hablando firme en su libertad cristiana o fuerte en su conciencia. Fuerte en su conciencia, que por cualquier cosita no se derrumba y decir, ¿será que cometí un pecado porque comí bacon? Fuerte en su conciencia, firme en su libertad cristiana. Él dice, nosotros que somos fuertes, que entendemos el evangelio, que Dios ha hecho pura todas las cosas, que tenemos esta libertad de disfrutar de los dones de Dios para la gloria de Dios y para la edificación de nuestros hermanos, nosotros debemos vivir para otros, para la edificación de nuestro hermano. Dice, debemos sobrellevar las flaquezas de los débiles. ¿Qué significa débiles? Aquellos que están más amarrados a tus tradiciones antiguas y por lo tanto tienen una conciencia más débil. Se ofende más fácilmente de creer que hizo algo que era pecado. Entonces el fuerte obviamente debe ayudar al débil y no agradarnos a nosotros mismos. Y ahí está el punto clave. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Es decir, aquí puede haber una confusión. Y hay personas que van a decir, espérate, pero yo he escuchado toda mi vida, tú no debes vivir para agradar a los demás. ¿Sí o no? La pregunta que debemos hacer es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso? Por ejemplo, Pablo en Gálatas dice, yo no estoy buscando agradar a los hombres. Si buscara agradar a los hombres, no sería un ministro del evangelio. Pablo a lo que se refiere en ese contexto, que es distinto a este, es que habían personas que por agradar a los hombres estaban vendiendo el evangelio. Y hoy en día hay personas que por agradar a los hombres, para que el mundo hable bien de la iglesia, porque me duele que el mundo critique a la iglesia, buscan complacer al mundo en los estándares del mundo y por lo tanto dice, no digas que el homosexualismo es pecado. No digas que tener sexo fuera del matrimonio es pecado. No digas que aquel que predica un evangelio diferente va a ir al infierno, como dijo Pablo, sea anatema. No seas exclusivista. Eso, Pablo dice, es vender el evangelio por agradar a los hombres. Ese no era el punto que está haciendo aquí. Porque el otro extremo, hermanos, es decir, no, yo no busco lo que se maquilla y se disfraza de libertad de no agradar a los hombres, muchas veces es el pecado de vivir para nosotros mismos. Como yo no busco agradar al mundo, yo solo hago lo que yo quiero hacer. No me importa lo que me digan. Esto va a la raíz de lo que nuestra sociedad cree hoy en día sobre el individualismo. Y eso está en la iglesia. Eso está en nuestra época. Todos somos parte de esta época. Casi todas las iglesias luchan con miembros que son individualistas. En un sentido, todos nosotros tenemos cierto porcentaje de individualismo, si somos sinceros. Y Pablo está yendo en contra de ese sentido de yo vivo para agradarme a mí mismo. A mí no me importa si la hermana está en desacuerdo conmigo. Esto no es pecado, yo estoy haciendo lo que está bien y ya. Lo que yo dije tenía esta intención. A mí no me importa si se ofendió a la hermana. Yo tenía una buena intención. Vivimos para nosotros mismos.
Pablo dice no. Otra vez, vean el versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Si yo busco agradar a mi hermano al simplemente permitirle su pecado de ser un adúltero, por ejemplo, no estoy buscando agradar a mi hermano para lo que es bueno para su edificación. Cuando estamos hablando de pecado, ya estamos hablando de una conversación diferente, en el que por amor a nuestro hermano podemos poner en riesgo la relación, de decir, lo ofendí cuando le dije, hermano, estás en pecado, por favor, arrepiéntete, regresa a Cristo. Y se ofendió y se fue. Dice, puedo poner en riesgo la relación por el amor que tengo por el hermano, por su bien para edificación, como dice Pablo. Agrade a su prójimo en lo que es bueno para su edificación. Ahora, yo lo que quiero establecer en este punto, que es uno de los más importantes hoy, es lo siguiente. ¿Cómo es que una iglesia empieza a vivir de esa manera? ¿Cómo es que una familia empieza a tratarse así? ¿Cómo es que empezamos a entender nuestra unidad juntos como familia en Cristo de tal manera que en verdad empezamos a comportarnos como un matrimonio? Porque miren, cuando Pablo dice agrada a tu prójimo, tú dices, pero yo no vivo para agradar a la gente. Pero si Pablo está diciendo, hey, esposos, busquen agradar a sus esposas, ¿alguien tiene una objeción contra eso? Dice, no, por supuesto, porque hay una relación de pacto, una relación profunda en el que, claro, el amor le lleva a buscar agradar a su esposa y la esposa agradar a su esposo, aunque sean los pequeños detalles. Eso es lo que debemos entender cuando Pablo dice agraden a su prójimo, que como iglesia tenemos ese tipo de relación de familia, de unidad, en el que uno dice, sí, somos hermanos, claro que busco agradarte. Pero otra vez a la pregunta que estaba haciendo, que es diferente, ¿cómo sucede eso en una iglesia? ¿Cómo sucede eso en una familia de discípulos? ¿Cómo se empieza a organizar de esa manera? Y esa es la gran respuesta: la presencia de Cristo. Mi punto es este, para terminar esto y seguir adelante. Cuando tú llegas a un salón de clase en la universidad, verás que si el profesor aún no ha llegado, todos los estudiantes están relajados, conversando, haciendo bulla, haciendo cualquier otra cosa, distraídos, viendo su teléfono. Pero cuando el profesor, que es el más estricto, el más respetado, el más sabio, llega a ese salón de clase, ¿qué sucede? Inmediatamente cambia el salón de clase. Todos los alumnos son organizados y afectados por la presencia del profesor. La mera presencia del profesor organiza a la comunidad de los alumnos y crea un ambiente de estudio serio, porque dice, este profesor no es fácil, tengo que prestar atención. De la misma manera, cuando una iglesia entiende que Cristo está en medio de ellos y que está pastoreándonos mediante su palabra y que está teniendo comunión con nosotros mediante la oración y las ordenanzas, esa iglesia empieza a ordenarse, empieza a cambiar. Esa iglesia comienza a ser moldeada por la fuerza del amor de Cristo. La presencia de Jesús, hermanos, la presencia de Jesús en medio de nosotros pone orden, un orden armónico que el amor produce, que empieza entonces a llevarnos a amarnos unos a otros como Él nos ha amado, porque vemos ese amor en Él. La clave para una iglesia que se ama de esa manera no es un super pastor,
La clave para una iglesia que se ama así no es un gran ministerio de ayudadores que están siempre llamando a todo el mundo. La clave está en tener a Jesús mismo trayendo orden a nuestra familia y proveyendo el poder que necesitamos para amar. El evangelio de Jesús debe ser tan claro en nuestra comunidad. Debe estar tan presente. El amor de Jesús debe ser tan palpable, tan abundante en nuestra comunidad, que Él está aquí. Y nuestro comportamiento empieza a parecerse al comportamiento de Cristo. Y nuestras palabras, al escuchar la palabra de Cristo, empiezan a parecerse a las palabras de Cristo. Y nuestras relaciones comienzan a exhibir el amor de Cristo. Y si puedo resumir esto en una sola frase, es que debemos llenarnos tanto de Cristo que nos volvemos la presencia de Cristo donde quiera que vayamos. Matrimonio, crianza de hijos, iglesia, trabajo, estudios. Así que, si queremos ser una familia organizada por la presencia de Cristo, debemos, en segundo lugar, ver el ejemplo de Cristo. Ese es el segundo punto. Una familia dominada por el ejemplo de Cristo. Y por supuesto, en estos siguientes puntos voy a ir mucho más rápido. Dice el versículo 3, Pablo ahora nos lleva a los romanos a ver el ejemplo de Jesús. Y dice, romanos, no vivan para ustedes mismos, vivan para agradar a su prójimo. ¿Por qué? Versículo 3, pues ni aun Cristo se agradó a él mismo. Él merecía que el enfoque de su vida fuera él mismo. Es el único que merecía que el enfoque de su vida fuera el mismo. Pero él no se agradó al mismo, antes bien, como está escrito, los insultos de los que te injuriaban cayeron sobre mí. Es decir, él abrazó aquello que no agrada, aquello que desagrada, aquello que molesta, aquello que estorba, aquello que es difícil, que duele. Los insultos, la vergüenza, los golpes, la cruz, la muerte, para el beneficio y el amor al prójimo. Jesús entonces es el estándar y modelo para nuestra vida de amor. Jesús es el estándar y modelo para nuestra vida de amor. Y cuando Jesús se mantiene como ese ejemplo que nuestra iglesia, nuestra amada familia ve constantemente, podemos avanzar hacia Él, aquel que es perfecto, y dejar de compararnos unos a otros diciendo, pues Él no me ama porque yo hago esto, no, yo amo más que Él. Y decir, mira el ejemplo de Cristo y sigamos todos avanzando hacia aquel que es perfecto en amor. Cada miembro de la iglesia debe abrazar la responsabilidad personal de amar como Cristo lo ha amado. Muchos son los que se quejan de la iglesia, diciendo que no es amorosa, que la iglesia no llama, no visita, no ayuda. Pero esos pocos que tienen esa constante crítica son los que jamás han llamado, han ayudado, han visitado o han amado a nadie. ¿Por qué digo eso? Porque cuando te quejas de la iglesia y tú eres miembro de la iglesia, te estás quejando de ti mismo. Y deberías empezar a decir, ¿qué puedo hacer yo? Porque yo soy parte de la iglesia. Para empezar a hacer esto que yo creo que está faltando. ¿Cómo yo puedo amar más? ¿Cómo yo puedo animar más? ¿Cómo yo puedo orar más?
Si ustedes y yo, todos nosotros, miembros de la iglesia, no hacemos esto, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué tipo de familia vamos a hacer? Seamos una dominada por el ejemplo de Cristo. En tercer lugar, buscar la presencia de Cristo y mantenernos enfocados en el ejemplo de Cristo son muy importantes, pero quizá te puedes preguntar, ¿cómo puedo mantenerme viendo a Cristo, experimentando su presencia? Ese es el tercer punto, que queremos ser una familia fortalecida por la palabra. Es la palabra de Dios la que produce esto en nosotros. No vas a poder ver el ejemplo de Cristo constantemente si no estás enfocado en la palabra. No vas a poder experimentar en tu vida la presencia de Cristo si no estás en la palabra. Y por eso nosotros hemos tratado de desafiarnos, animarnos, exhortarnos y equiparnos unos a otros. Cada miércoles que nos reunimos en los grupos de discipulado personal, precisamente para impulsar a cada uno a cada día estar en la palabra, a cada día estar en oración, a cada día estar en comunión con el Señor. Pablo dice en versículo 4, porque todo lo que fue escrito, las escrituras, en tiempos pasados, para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras, tengamos esperanza. Jesús toma el lugar central de la iglesia mediante la palabra predicada. No existe un sustituto para la palabra de Dios. O somos dominados por la verdad de la Biblia o somos dominados por la mentira de Satanás. No existe una tercera opción. Nuestra iglesia está comprometida a aferrarse a la palabra, aunque eso ahuyente a muchos. Hay personas en el pasado que les ha ahuyentado el hecho de que predicamos la palabra. Y se han reunido conmigo para decir, pastor, usted habla mucho de la palabra. Y esto suena raro, es como que ustedes piensan, ¿en serio alguien dijo eso? Alguien me dijo, es que ustedes predican mucho la palabra. Hay que predicar de otras cosas, de otros temas, de la amistad y de otras cosas. Necesitamos no distraernos de la palabra. No buscamos agradar al mundo perdido para que nos haga sentir más importantes. Buscamos la salvación del mundo, que viene mediante el arrepentimiento y fe en Cristo, que se proclama en la palabra. ¿Por qué nosotros seguimos aferrados a la palabra en esta iglesia? Quiero darte dos razones antes de pasar al siguiente punto. Primero, porque solo en la Biblia encontramos las palabras infalibles, inspiradas y llenas de vida que provienen de Dios. Mateo 4:4, Jesús le respondió a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No existe otro lugar donde puedas encontrar las palabras que salen de la boca de Dios. No existe. Hay muchos que promocionan sus libros como si vinieran de Dios. Muchas sectas, muchos falsos maestros no son la palabra de Dios. Solo existe un libro de entre todas las religiones, de entre todos los libros, de entre todos los textos, un libro, la Biblia, que provee las palabras infalibles, inspiradas y llenas de vida que provienen de Dios. Juan 6:68 dice, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y aquí, esta primera razón yo la quiero terminar con una meditación sobre esto. Estamos tentados muchas veces por las redes sociales y por los videos que hay
de buscar satisfacer nuestra comezón de oídos buscando motivadores, buscando falsos maestros que me entretengan, que me pongan a pensar. Los mensajes motivacionales te van a entretener, te van a hacer reflexionar, te van a interesar. Yo no estoy diciendo que todas ellas son del diablo, pero jamás te van a poner en comunión real con la presencia de Jesús, que es lo que tu alma necesita. Tu alma necesita a Cristo. Y por favor, deja de escuchar a charlatanes, a pastores que no predican la Biblia correctamente y a falsos maestros que encubiertamente se disfrazan de pastores, pero solo son entretenedores y motivadores. Aférrate a la palabra de Dios. Hebreos 4, 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ayer estaba haciendo mi devocional, leyendo la Biblia, leyendo en Amós, un libro de un profeta menor en la Biblia que lleva solo palabras de condenación a Israel de parte de Dios. Y mientras leía, el Señor despertaba en mí este temor al Señor. Y decía el Señor con Israel: he decidido ya no dejarte sin castigo. Y revelaba a un Dios que es tan santo, tan majestuoso, tan grande, temible, tan paciente, pero que en un momento Él puede decir: ¿sabes qué? Ya no te voy a dejar sin castigo. Y llevarte como Ananías y Zafira, cristianos en el Nuevo Testamento, muertos por Dios en su castigo y su disciplina a ellos. ¿Por qué digo esto? Que no hay ningún motivador ni charlatán que vaya a despertar el temor a Dios, la santidad, el arrepentimiento de pecado, la convicción de pecado en ti que necesitas para ir a abrazar a Cristo y tener más de Cristo en ti. Necesitas ser despertado a las cosas más santas, sublimes y serias de la palabra de Dios. Y los motivadores cristianos van a masajear tu carne y hacerte sentir cómodo. La palabra de Dios va a ponerte de rodillas frente al Dios santo y despertar tu corazón al arrepentimiento, a confrontar el pecado, a llamarte a la santidad y guiarte a una vida aferrada a Cristo como único y suficiente Señor y Salvador. Solo la palabra de Dios tiene ese efecto en el corazón humano. Esa es la primera razón por la que aquí nos mantenemos enfocados en predicar la palabra. Y en segundo lugar, porque la iglesia es la encargada de proclamar la Biblia. Entonces, primero, seguimos predicando la palabra porque solamente aquí en la Biblia están las palabras de Dios que dan vida, que necesitamos, que nuestra alma necesita. Pero segundo, porque esa es nuestra tarea. Es la tarea de la iglesia. Se nos ha encargado ser aquellos que son una institución formal en este mundo, que su misión es centrada en la palabra. Su misión es preservar y defender y proclamar y enseñar y practicar la Biblia para la gloria de Dios. Cuando la iglesia quita la Biblia de su lugar central, la iglesia ha perdido su misión y su tarea en el mundo. Y cuando pierde su misión, empieza a ser un circo. 1 Timoteo 3:15 dice: te escribo para que sepas cómo debes conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén del entretenimiento. No,
columna y sostén de la verdad. Por eso nos mantenemos aferrados a la palabra, porque es nuestra misión como iglesia, nuestra tarea dada por Dios, ser columna y sostén de la verdad. Por eso debemos ser una familia organizada por la presencia de Cristo, el ejemplo de Cristo, la palabra de Cristo, pero la palabra va unida a la oración. Y por eso en el punto número 4, simplemente quiero recordarte la importancia de la oración, una familia unida por la oración. Queremos ser una familia unida por la oración. Pablo escribe esta preciosa oración por Roma, pidiendo al Señor que Él sea el que provea el poder espiritual para unir a la iglesia. Y qué bueno que estábamos orando antes de predicar por esto mismo, porque las relaciones en la iglesia, en los matrimonios, entre hijos y padres, en el trabajo, que las relaciones estén llenas de este perdón, de esta armonía, de esta unidad que viene mediante el pedir perdón y perdonar. Pero eso proviene de Dios, dice la palabra en versículos 5 y 6. Y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cristo, a través de la oración, a través de la palabra y la oración, eso hemos estado viendo todos los miércoles, ¿no? A través de la palabra y la oración tenemos comunión y nos encontramos con Jesucristo. Y es a través de la oración que nos acercamos a Él y tenemos comunión con Él. Y es a través de la oración que Él provee abundante gracia, bendiciones y ayuda a su iglesia mediante la oración. ¿Necesitas ayuda? ¿Necesitas pureza? ¿Necesitas cambio? Es a través de la oración que Él va a proveer todas esas necesidades. Y Pablo sabe esto y por eso Pablo ora esto. Ora que el Dios de la paciencia y del consuelo provea esta paciencia y consuelo en ellos. Que les dé un mismo sentir, que les dé unidad conforme a Cristo. La familia de Dios debe ser una familia unida en amor, armoniosa a pesar de las diferencias. Sin la oración, hermanos, estamos debilitados en nuestra vida espiritual y no podemos ser la iglesia que Dios nos ordena ser. Por último, Pablo provee un resumen práctico de esta exhortación de hoy. Versículo 7. Por tanto, acéptense unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. El último punto es que queremos ser una familia que refleja a Cristo. Pablo lleva todo hacia el amor unos a otros según Cristo, reflejando a Cristo, siendo la presencia de Cristo. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo aquí en este versículo. Con paciencia, ya vamos a terminar, pero esta frase, escúchala con paciencia. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. La palabra aceptar puede traducirse como dar la bienvenida. Puedes entenderlo como abrazar. Hay personas, y siempre van a haber personas que van a ser difíciles de dar la bienvenida a tu corazón y a tu vida. Somos personas de países diferentes, con gustos diferentes, con edades diferentes, con culturas diferentes, con gustos de música diferentes y intereses diferentes. Y ahí empezamos a tener una dificultad con aceptarnos unos a otros. Ojo,
Pablo no está diciendo tolerarse unos a otros. Eso también hay que hacerlo, pero eso no es lo que está diciendo Pablo. Y muchas veces personas dicen, no, yo amo a mis hermanos. ¿Por qué? ¿Cómo dices eso? ¿Cómo sabes que los amas? Es que no tengo problemas con nadie. No, eso es tolerar a tus hermanos. Eso es no tener problemas con tus hermanos. Pero el estándar es mucho más alto. Es algo que nadie aquí ha alcanzado, ni yo. Es algo que es el estándar de Jesús. Vuelve a leer el versículo. Acéptense los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. No existe un cristiano en la historia del cristianismo menos aceptado que otro cristiano. Y la pregunta es esta: ¿cómo es que Cristo te aceptó a ti? ¿Cómo te abrazó? Con un fuerte abrazo, sin reproches y sin medidas. Y ese estándar es el que está frente a nosotros y que nos lleva al arrepentimiento y al quebrantamiento. ¿Cuántas veces yo, leyendo este texto, me he sentido quebrantado? El estándar es tan alto. Es tan alto. Hay tantas personas que no abrazamos fuertemente en nuestros corazones, que no hemos dado la bienvenida fuertemente en nuestros corazones. Pero eso es lo que la palabra de Dios tiene frente a nosotros. No es mi mensaje o mi consejo para ti, es lo que Dios está diciéndonos a todos nosotros. Jesús te aceptó cuando eras inaceptable y lo hizo de una manera completa y perfecta y eterna. Y así, hermanos, debemos aceptarnos unos a otros, buscar agradarnos unos a otros, servirnos unos a otros, reconciliarnos unos con otros y dar la bienvenida a nuestros corazones con paz y gozo y paciencia. Y si tú no eres un creyente, si tú estás visitándonos, si tú estás considerando el ser cristiano o no, yo quiero simplemente decirte esto. Quizá tú no lo sabes, pero Cristo te está llamando a venir a Él para ser aceptado hoy. Y Él te está llamando para ser aceptado, para ser abrazado completamente. Está extendiendo esos brazos de misericordia que un día no van a estar ahí. Y el juicio de Dios vendrá a este mundo para todo pecador y recibirá cada ser humano el castigo que merece en el infierno. Pero hoy el Señor está llamándote a venir y ser aceptado completamente por Él y salvado de tus pecados hoy. Te animo a que te arrepientas hoy y creas en el Señor Jesucristo hoy y te bautices y te unas a esta iglesia y juntos caminemos como una familia que vive para Cristo y en Cristo. Entonces, hermanos, en conclusión, vive como si Cristo estuviera presente en nuestra comunidad cada día. Reconcíliate con tu hermano como si Cristo estuviera sentado al lado tuyo en este momento. Sirve como si Cristo estuviera pidiéndote esa ayuda.
Ora como si Cristo estuviera invitándote a orar por la iglesia. Canta como si Cristo estuviera liderando las alabanzas. Ofrenda como si estuvieras presentando adoración a los pies de Cristo. Escribe, comunica, habla, relaciónate como si Cristo estuviera presente en esa conversación. Trata a tu esposa como si Cristo estuviera de visita en tu casa. Y que la presencia de Cristo en tu vida, mediante la palabra y la oración, te vaya formando como un cristiano que camina y vive como Cristo. Entonces, ¿qué tipo de familia seremos? Seamos una familia amorosa, cautivada por Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tu exhortación al amor, tu ejemplo, tu salvación y la transformación que has hecho en nuestras vidas. Gracias por esta amada iglesia que se ama tan bien y hay tantos hermanos que son tan ejemplares, que ese amor abunde más y más. Y Señor, aquellos que en inmadurez hemos crecido tanto en amor, Señor, en oración te pedimos, tú que eres el Dios de infinito amor, derrames en nuestros corazones ese amor y que nos amemos y aprendamos a amar aún más y más a aquellos que nos cuesta amar. Trae perdón y reconciliación y armonía y unidad a todo el cuerpo de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén.